En este vídeo vamos a hacer un diseño de sonido. El diseño de sonido es una profesión con bastante trayectoria, sobre todo en la cinematografía, por aquello de recrear ambientes que no existen en la realidad o que han existido pero ya no se dan, ¿no? Como por ejemplo, pues los dinosaurios. ¿Cómo suena un dinosaurio? Pues nadie lo sabe, porque no hubo registros en aquella época. Entonces, el diseño de sonido consiste en aplicar una intención artística o creativa a un sonido determinado, en este caso, a un conjunto de sonidos. En este caso vamos a utilizar una música. Y la intención que vamos a aplicar a este diseño de sonido es ejecutar una acústica de sonido filtrado a través de los pasillos de una discoteca. Por ejemplo, cuando nos dirigimos a los cuartos de baño, esa música se filtra. O, por ejemplo, vamos a esa sensación acústica de escuchar la música proveniente de un club, de una discoteca, de unos vecinos que están en el piso de arriba, ¿no? Y escuchan esa sensación filtrada del sonido original. Así que, sin más dilación, vamos a crear una secuencia nueva con esta música. Estamos en la media pool, bajamos la canción que tenéis a vuestra disposición, vamos a crear una nueva timeline, aceptamos, vamos a comprobar en nuestra pestaña Edit que funciona bien, vamos a hacer un play. Vemos que está funcionando bien, una canción que está bastante altita de volumen y que tiene esa percusión tan rítmica, ¿no? Que nos va a venir muy bien para recrear este diseño de sonido. Nos vamos a ir a la pestaña de Fairlight. Voy a hacer mayúscula Z, para meter toda la timeline, en toda la timeline el largo de la canción. Vamos a hacer otro play por aquí. Bueno, y vemos que está funcionando todo adecuadamente. Bien, entonces, en este diseño de sonido vamos a aplicar varias herramientas. Empezando quizás por la más fácil, vamos a ecualizar. Vamos a ecualizar, hacemos doble clic. La ecualización consiste en una edición de las frecuencias que componen un sonido. Vamos a atenuarlas o vamos a realzarlas. En este caso, lo que vamos a hacer va a ser atenuar las frecuencias más agudas. Vamos a utilizar la banda 6, que es la más aguda, y con este potenciómetro vamos a quitarle estos primeros sonidos agudos. Si hacemos un play de esto, y escuchamos el antes y el después de estas frecuencias agudas filtradas o sin filtrar, pues la diferencia es notoria. Las frecuencias agudas son las que tienen más difícil pasar a través de los materiales de construcción. Por eso hemos hecho esta acción de ecualización. En cambio, las frecuencias muy graves apenas las hemos tocado. De momento lo vamos a dejar así, aunque vamos a descubrir que el diseño de sonido es un proceso de ida y vuelta. Es decir, podemos avanzar y después de otras pruebas técnicas, a lo mejor es necesario retroceder para editar algún parámetro. No es que lo hayamos hecho mal, es que este proceso del diseño de sonido funciona así. Son procesos de ida y vuelta. Vamos a seguir avanzando y vamos a las dinámicas. Hacemos doble clic en la sección de dinámicas. Se nos abre este menú y lo que vamos a hacer va a ser usar un compresor. El compresor lo que hace es atenuar las frecuencias de volumen más alto. Esas frecuencias de volumen más alto son justo las que no llegan tanto a través de la distancia, ni tampoco llegan a través de los filtrajes de los materiales de construcción. Así que para recrear esa sensación de que llega un sonido bastante homogéneo, sin picos muy altos y sin valles, siempre constante, un volumen determinado, vamos a usar este compresor, que como veis a partir de este threshold atenúa las frecuencias más altas. Los volúmenes más altos. Podemos bajarlo o podemos subirlo. Bueno, vamos a dejarlo en torno a menos 20 y pico decibelios, ¿de acuerdo? Y si hacemos play ahora, podemos observar
cómo el sonido está, todo lo que sea a partir de aquí está atenuado y dónde está el sonido, que son estas bolitas naranjas, ¿no? Así que estamos atenuando bastante. No solamente lo vemos gráficamente con estas bolitas naranjas, sino que además nos está diciendo Fairlight que se está produciendo una reducción de volumen bastante generosa. Lo tenemos aquí. El objetivo del compresor es reducir la parte más alta de la escala de volumen y mantenerla siempre constante, que es la sensación que nos llega de ese filtraje que se produce cuando estamos en un cuarto de baño de un garito, de una discoteca, de un club. Bien, ahora viene una parte que es fundamental, que considero fundamental, y es en este mixer, en este mezclador, tenemos el orden de cómo afectan todos estos parámetros. Normalmente por defecto os encontraréis este casillero así, pero no es ninguno está bien y ninguno está mal. Yo simplemente prefiero ecualizar primero, que el resultado de la ecualización vaya a las dinámicas y que después vaya a los efectos. Ese es el orden que yo propongo. En este caso, el orden de los factores altera el producto. Cada uno tiene su forma de trabajo. Yo ahora mismo os recomiendo esta, para que primero vaya a la ecualización, el resultado de la ecualización vaya a las dinámicas y lo que salga de las dinámicas vaya filtrado ya a los efectos. ¿Por qué? Porque vamos a usar un efecto. Vamos a darle al más, vamos a darle a reverb y vamos a buscar el efecto de Fairlight de reverberación. ¿De acuerdo? El efecto de reverberación nos va a dar el último empujón que necesitamos para recrear, para falsear a esa sensación acústica. Y lo bueno de este efecto es que viene con varios presets. Entre ellos, uno que de entrada nos va a funcionar muy bien es este que nos aparece como bathroom, como baño. Y automáticamente todos estos parámetros, que son técnicos y bastante complejos, nos lo va a adecuar a nuestros intereses. Vamos a hacer un play ahora. Habéis notado cuando he dado el stop cómo hay esa cola de reverberación típica, ¿no? La reverberación es lo que sucede antes de que se produzca el eco. Tenemos varios controles sobre los que vamos a centrar la atención. El tiempo de reverberación, que es lo que he dicho antes como la cola de reverberación. Cuanto más tiempo, pues más que un baño será una catedral. Cuánto de sonido directo, dry, metemos en el efecto o cuánto de sonido procesado, wet, dejamos en esto. Cuanto más procesado, menos sonido directo tenemos. Y lo mismo por aquí, cuánto del impulso del sonido directo dejamos o cuánto se lo quitamos. En principio, para dar esa mayor sensación de sonido transformado con una acústica de cuarto de baño, vamos a intentar dejar poco sonido directo. También tenemos este control de reverberación para aumentar o disminuir la reverberación. Así que, como he dicho que son procesos de ida y vuelta, no queda otra que hacer play y hacer ensayos hasta que nos guste la sensación de la acústica. Creo que en este punto ya tenemos una sensación bastante verídica de lo que estamos buscando. Ahora voy a volver atrás y vamos a quitar un poquito más todavía de agudos. Ya no son agudos, son medios agudos. Entonces seguramente por la banda 4 quizás podemos atenuar bastante. Para atenuar vamos a quitarle la ganancia y vamos a hacerle algo bastante genérico para atenuar un poquillo más. Vamos a ver qué sensación nos da.
Bueno, fijaros qué sencillo ha sido con una ecualización, un poquito de dinámicas y un poquito de reverberación, conseguir que una canción esté transformada con una acústica propia de las dependencias más alejadas de una discoteca, ¿no? Como puede ser unos despachos, un cuarto de baño o los típicos vecinos que sufren a todas horas por la noche esta música. Si queréis, para terminar, algo muy sencillo, podemos hacer un antes y un después. Lo más sencillo es con Alt y clic duplicamos esta música, vamos a cambiar el color, vamos a decirle que sin efectos y vamos a decirle que procesado. Bien, y entonces ahora vamos a hacer un play solo de esta canción, sin procesado, así suena originalmente. Y así suena ahora la canción con toda la acústica que hemos trabajado en este diseño de sonido.